Muy bien, regresamos. Muchísimas gracias, como siempre, por esperarnos. Yo les pedía a los panelistas del día de hoy que por favor trabajemos en función de lo que es esta adolescencia, esta etapa. Y le preguntaba a Fernando cómo en la comunidad es tan interesante que al niño no se lo considera niño, sino un adulto pequeño. Entonces ahí no hay que le estás explotando, que no puede trabajar, esas concepciones un poco bizarras que el mundo occidental maneja. Entonces el adolescente es un ser humano pequeño que simplemente está creciendo. Y tiene mucha fuerza. Ajá. No solamente fuerza física, sino esa energía, fuerza, ¿no? energía. Decimos, es el puma, decimos. El puma es como... primero el cóndor, ¿no? En la cosmovisión se explica así. Venimos como cóndor, nos sumergimos como puma en el agua, salimos del agua y nos movemos como serpiente cuando encontramos solidez, después nos convertimos en llama y para poder compartir y correr, ¿no? Algo así, ¿no? Y después nos vamos como cóndor también, algo así. Interesante. Es, ¿no? Este sería el puma, el puma, que recién ha caído y está levantándose. Claro, el puma, y quiere hacer todo, pues todo. Tiene las fuerzas y todo, tiene el ímpetu, esa energía interna, decimos. Entonces, en la comunidad es donde más se les da importancia. Dice, venga el joven, ¿no? Entonces, incluso algunas fiestas son para jóvenes, donde nosotros acompañamos ya, ¿no? Detrás, la presentación, pero la actividad. Es todo lo contrario que estamos viviendo nosotros, porque nosotros los llamamos adolescente, o sea, claro. adolescente, de todo ya, adolescente, es la época del adolescente, y ustedes lo llaman puma, que es lo más atractivo, lo mejor, lo más fuerte, rápido, lo fuerte. Lo que más pueden lograr incluso. Los que incluso a veces decimos, no, necesitamos pumas, dice, porque aquí ya nos hemos vuelto temerosos, dice, ¿no? A veces hemos confundido no la prudencia en ser temerosos con el miedo, hemos confundido, entonces, no, mejor que venga un puma. Y el puma dice, sí, tenemos que hacerlo, y todos detrás de él vamos. ¿Te das cuenta? Sí. Qué diferente. Entonces, aquí es, a ver, no sabes, cállate, ¿tú qué opinas? No digas. No. Son los ineptos nuestros adolescentes para nosotros. Y lo interesante, ¿no?, en la comunidad es... que se rescata la participación de todos, hasta ahora, incluso los que somos migrantes. Yo vivo en Villa Copacabana Alto, casi Valle Hermoso, tenemos una junta de vecinos que es casi como la comunidad. Claro. Entonces, todos ahí, los domingos tocan ese campanito, ton, ¿no? Y todos se juntan. Todos tenemos que juntar, aunque sea para escuchar una noticia, pero y si no hay multa. Si no hay multa acá en este caso, pero sí todos estamos llamados a participar. No creo que en Obrajes haya, no he escuchado, no hay, ¿no? En Calacoto, no. Entonces todavía hay una cohesión distinta que permite un control y una interacción interesante entre la familia, entre las familias, entre los jóvenes, entre los niños, que permite tener una cierta armonía, ¿no? Entonces, tal vez ahí está el propósito de salir de la relación de uso y de abuso a una relación de afecto y de respeto. En eso, nosotros somos cuestionadores del mundo moderno porque solamente hay una relación de uso, ¿no? Suena el teléfono, el 99% es para decir, ¿sabes qué? Necesito, ¿no? Alguna vez ha sonado mi celular y dice, hermano, ¿qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sabes que me he soñado contigo y quiero decirte que te quiero mucho. Entonces yo me quedo así, ¿y no me vas a pedir nada? Digo, no, solo quiero decirte que te quiero mucho. Y me ha dejado pues una cosa aquí, ¿no? Muy lindo, por cierto. Claro. Deberíamos salir de las relaciones de uso. Ahora parece que toda comunicación fuera, dame, necesito, y ¿no? te doy, ¿no? Entonces tal vez enfatizar en las relaciones de afecto, del abrazo, que creo que esa es la característica principal de la comunidad, del AILU en el campo, y de las juntas vecinales que todavía mantienen todavía esa dinámica, de las fraternidades, tal vez de una forma también de enlazarse, ¿no? De decir, necesito afecto, todos necesitamos Sin embargo, afecto, me gustaría frenar un poco este análisis en la concepción del adolescente, porque el momento en que, y ahí me mata decir adolescente, ya no quisiera decir que de los teenagers. Los guainas. Los guainas, ya está listo, los guainas, que serían Tahuaco y guaina. Tahuaco y guaina. Bueno, a Tahuaco, sí he escuchado, claro, pero eso Tahuaco es joven. Guaina. Claro, Tahuaco mujer, ya, guaina varón. Guaina hombre. Ok. Sí. Entonces, ¿qué diferencia de hacer crecer a un ser humano diciéndole que está en sus mejores etapas, y qué diferencia en este mundo occidental hacer crecer a un ser humano diciéndole que está entrando a la etapa en la que va a adolecer de todo? Por Dios, ahí está pues el primer paso del error. Es que consideramos que el adolescente está enfermo, ¿no? Correcto.
Entonces, ¿cómo tratas a un enfermo? Como si no pudiera valerse por sí mismo. Y probablemente lo ignores, así como en el hospital hay gente que tiene enfermedades crónico-degenerativas y los familiares ya ni los visitan. Entonces los comienzas a ignorar. Entonces la sociedad comenzó a fragmentar sus etapas de desarrollo, sus etapas de desarrollo, y además fragmentas con quienes te reúnes, con quienes no te puedes reunir y a quienes tienes que aislar y no tomar en cuenta. La adolescencia, el adolescente o el tabaco y la guaina están aislados porque han sido fragmentados de la comunidad, del mundo adulto, los han aislado. Entonces, ese aislamiento no permite que la sociedad genere un proceso de educación al adolescente y lo integre al mundo adulto y utilice la potencialidad del puma, ¿sí? Que utilice su potencialidad, porque es ahí donde la persona tiene la mayor capacidad de aprender, y como decía Julio hace rato, está pidiendo límites, está pidiendo que le enseñes estrategias, está pidiendo que le muestres el camino, pero si lo aíslas, lo fragmentas porque adolece, porque está enfermo, entonces es ahí donde el adolescente no encuentra el camino a seguir y utiliza vías alternas que muchas veces están plagadas de conductas violentas. Por supuesto. Y qué triste que nuestros adolescentes sí busquen límites, y nosotros lo hicimos también. Nosotros, a gritos, hay documentales fantásticos, reality shows norteamericanos, bueno, ya es el extremo, ¿no es cierto?, donde hay, no sé si han visto Terapia de Shock. Son jóvenes entre púberes y adolescentes que están empezando a tener conductas muy duras para su sociedad, consumen marihuana, se drogan, roban, faltan el respeto a sus hogares, en fin, y lo que hacen los americanos, ¿no?, tan particulares ellos, los tienen a los muchachos y los llevan a unas cárceles de máxima seguridad, donde los confrontan con su futuro, y ahí se ven cara a cara con delincuentes, por lo general gente que solo verla te da pánico, y los condicionan a partir del temor, porque un delincuente de 2 metros se le acerca al muchacho que está empezando y le dice: aquí vas a terminar, y te estoy esperando, y cuando te traigan aquí yo vas a ser mi novia, y ven porque yo te voy... Dios mío, es algo que realmente cuando yo lo he visto, ahora, los muchachos salen de ahí y muchos de ellos salen llorando a pedir perdón a su mamá y se portan bien. Ya, la pregunta es, ¿ese es el camino? ¿Es el camino? Yo me acuerdo, tenía una tía que a su hijo le decía: vuelves a hacer eso y te corto tus dedos. Y claro, nunca más lo hacía mi primo, ¿no? Porque la pregunta, ¿ese es el camino que tenemos que seguir para poder condicionar a nuestros jóvenes? Pero sí, los americanos lo encontraron y sienten que esa es la fórmula, ¿no? Bueno, no los americanos, claro, los norteamericanos y del medio de Norteamérica. Sí. Que valga la aclaración, te lo pido. No es tan generalizado. Creo que en la línea de Fernando hay que recordar lo que se llaman los famosísimos arquetipos colectivos, o el sub o inconsciente colectivo que se maneja desde el lado de la psicología y el psicoanálisis. Porque es lo mismo, es lo mismo. Acá podemos hablar sin duda del cóndor, del puma, etcétera. Se puede hablar en Egipto del halcón, del león, del zodiaco. Cuando digo arquetipos colectivos, estamos hablando de la memoria de la humanidad. De una construcción ya de siglos, ¿no? De la humanidad, no del individuo, que en diferentes lugares del planeta se va expresando de diferentes formas. Claro. Lo que pasa es que estos arquetipos que son inmutables, que se llama la tradición popularmente, que es lo que se mantiene, y lo que nos ayuda, como habíamos comentado en el anterior programa, en momentos de crisis, es el mapa, digamos, por el cual tiene que ir la humanidad. Se sabe arquetípicamente que hay una edad de niño, de adolescente, de juventud, de adultez, de vejez, predeterminadas, es decir, y que en cada etapa hay cosas que debemos aprender, hacer, etcétera. Si hacemos una comparación entre un individuo y una sociedad, ahí encontramos la respuesta. Un individuo que se ha quedado adolescente a sus 40 años, por ejemplo. Que existen. Bastantes. Y bien hartos. Bastantes, sobre todo donde hablábamos en Norteamérica. Entonces, seguramente que está desfasado en su ciclo natural de vida, ¿verdad? Está viviendo una etapa, se ha quedado estancado, que no le corresponde. La humanidad es lo mismo, a un nivel social. Si los padres se han quedado adolescentes, por ejemplo,
¿Cómo podemos pretender que puedan hacer todo lo que estamos diciendo con sus hijos? Entonces ahí se va desfasando ya el grupo. Claro. Y también... niños criando niños. Etcétera, 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 etcétera. Sabemos, por ejemplo, que en la humanidad hay países viejos, hay países jóvenes, hay países, gente de los países, no países, perdón, que tienen diferentes edades, ¿verdad? Porque debe responder a un ciclo armónico, como la primavera, como el otoño, es decir, el ciclo, es el ciclo de la vida de un ser humano, de una humanidad y de un grupo. Si eso se desfasa, hay que utilizar la tradición ancestral, los arquetipos colectivos, que siempre nos van a dar la pauta de por dónde va la mano. La pregunta es, en el siglo XXI, ¿cómo la aplicamos? A ver, yo quiero aprovechar que tú has vivido en el Oriente, ¿no es cierto? Sí, también. Es maestro Shaolin, nuestro Fernando, es un honor saberlo. En el Oriente, en el Asia, tienen mucho respeto por sus tradiciones y han tenido la capacidad de hibridar de manera, diría yo, casi perfecta el respeto a sus adultos, sus tradiciones, todo con una tecnología avanzadísima. Sin embargo, tienen uno de los porcentajes más altos de depresión en jóvenes y de suicidio de jóvenes y de adolescentes, inclusive. ¿Qué opinas? ¿Cómo es eso? Hay que ver varias etapas de la historia también. Por ejemplo, lo que estás describiendo es un poco se ajusta a Japón, por ejemplo. Sí, al Japón, correcto. Japón es un país dentro de Oriente, ¿no? China es uno de los países más grandes. China ya tiene otro contexto también ¿Tú has social. hecho monje dónde? China. En China. En China. Ok, Entonces, gracias. Japón sí tiene sus índices. Incluso hay adolescentes que programan sus muertes programadas, es decir, ni se conoce por la red social, surge, dice, me voy a suicidar a las 9:30 de la mañana el día 15 de abril, digamos, ¿no? O, ¿quién me acompaña? Y alguien desconocido dice, y se suicidan. Eso ocurre en Japón, ya se ha visto varios ejemplos. En China, ¿qué es lo que ha pasado? Hay que ver varias etapas. Una etapa que es antes de Mao Zedong, por ejemplo, que es totalmente distinta, la etapa del periodo revolucionario, de la revolución cultural, muy distinto, la etapa capitalista que ahora está pasando, muy distinta, en que los jóvenes ahora están sumergidos en la modernidad también. Ahora, por ejemplo, están ostentando todo lo que el mundo moderno le ofrece, ¿no? Entonces, todo, ¿no? Se dan cuenta que ellos también estaban en una crisis. ¿Y qué es lo que le da el parámetro ahora de realineamiento o una reconstitución? Es la búsqueda de la sabiduría ancestral. La ventaja de las culturas ancestrales es de que el abuelo, por ejemplo, no es alguien que se tiene que ir fuera de la sociedad, sino es alguien muy importante que se conecta con el joven. Y ahí en esas culturas dice, el respeto es profundo al padre y al ancestro, al abuelo. Entonces el joven tiene una relación distinta con el abuelo, con el padre, con el maestro. Allá hay una palabra que es maestro, ¿no? que denota otro cariz también. Si falta el padre, si falta abuelo, está el maestro que le orienta al joven. Entonces, en las culturas ancestrales ha habido también el yatiri, por ejemplo, en la mauta, claro, que es el orientador en la ausencia de papá, mamá, que orienta. Entonces, el mundo moderno ya no. Entonces, hay como... no hay a quien seguir, el joven quiere seguir a alguien, quiere ser ejemplo de alguien, claro, como el niño dice, yo quiero ser el hombre araña, dice, o Batman, ¿no? Entonces, el joven también anhela ser, alguien quiere seguir. Entonces, como no hay parámetros, de pronto se ensalza otros aspectos a través de los medios de comunicación, o se enfatiza, entonces quiere ser eso, como tú has mencionado, digamos, los grandes narcotraficantes. Pero claro, si le estás mostrando eso. Entonces dice, ¿por qué no puedo ser eso? Entonces, nos falta esos cohesionadores, las formas de relacionamiento. El joven no solamente es joven, hay un contexto social alrededor. El problema no solamente es del joven, es el contexto alrededor que también, ¿cómo nos comunicamos? ¿De qué forma nos comunicamos? Ahí el abuelo, el papá está ahí, el maestro está ahí también. Está bien, claro. La autoridad también es parte importante. Y ante toda esa jerarquía él ya tiene límites de hecho marcados, ¿no? Correcto. Entonces, en ese contexto, en Oriente lo que he visto me da la pauta de lo que también es en nuestra cultura. Se parece, ¿no? Se parece, porque hay un respeto. Primero el respeto. Y a todo. Y al abuelo, al ancestro. Y el abuelo es el que se contacta con el hijo, con el joven. Le da, le apoya, le orienta, porque el papá está en una actividad. No es que se desconecta, pero tiene más conexión el abuelo, que es el maestro generalmente, que le da mayores pautas en el buen relacionamiento de la vida.
Entonces, en el mundo moderno ya no. Entonces, el abuelo está en el asilo, el niño en la guardería, y el joven ahí por ahí andando, vagando, pueda, ¿no? Y el papá tratando de conseguir para satisfacer algunas cosas que ni necesita. Mira qué interesante, me hace recuerdo hablando del Japón y justamente hablando de los jóvenes. Kenji Orito Díaz se llama, es un motivador colombiano-japonés, no sé si lo conocen, es brillante, hemos puesto algunas de sus conferencias acá en el canal, las voy a reponer. Kenji Orito Díaz es un japonés colombiano que nació en Colombia, no sé cómo es la cosa es que él tiene amigos de Japón y tiene amigos de Colombia. Él vive en un barrio muy humilde de Colombia, muy nuclear, muy lleno de familias y de todo, y él y sus amigos de juventud del Japón empezaron a suicidarse. Tanto se desesperó este hombre que creó una fundación para traer, él le llama darle sentido a tu vida, ¿no? Darle una particular esencia a tu vida. Entonces lo que hizo es traerse jóvenes del Japón a las familias colombianas. Entonces él de manera muy particular relata cómo lo traía un japonés y el japonés no hablaba nada con la familia, pero la señora llegaba y le decía, mijo, bienvenido, mijo, tómese un tintito, siéntese, y todos se sentaban alrededor del japonés a mirarlo cómo hablaba, qué decía una palabra y todos se reían y lo llevaban a jugar fútbol y la mamá lo abrazaba, lo acompañaba. Una mamá le había escrito te quiero y le había regalado un papelito al joven japonés y ese muchacho ya había intentado suicidarse 3 veces en su vida y luego de eso dice que había ido llorando donde le había dicho, mira, esa mamá me ha puesto esto, ¿qué quiere decir? ¿Por qué me ha escrito te quiero? Ella, ¿qué siente hacia mí? Y él le ha dicho, te quiere, mijo, cuídate, ahí ya está, aprovecha porque te lo va a cocinar rico, así que empieza a disfrutar de esa vida. Y estos jóvenes, recurrentemente suicidas, se habían transformado y ahora son parte de esta actividad de la fundación de Kenji Orito, porque es de oro este muchacho, Díaz, que nos demostró que con amor, listo, solucionaste todos los conflictos de esta juventud. Con esa dinámica, él cumplió 2 elementos claves, lazo afectivo y soporte emocional. Y son detalles muy chiquitos, una frase, una palabra, un abrazo, que te puede dar un nexo afectivo con alguien y te puede dar la posibilidad de generar un soporte emocional hacia otra persona, ¿no? Pero lo interesante, quiero retomar un poco lo que dice Fernando, lo del maestro, ¿sí? La palabra maestro es como guía, o sea, una persona que guía con su ejemplo, ¿sí? Entonces estamos carentes de maestros hoy en día en el hogar, en la sociedad en sí. En la sociedad entera. Por eso es que esta fragmentación del adolescente, que no nos gusta la palabra, del adolescente, hace que no tenga a quién seguir, porque si bien un arquetipo se va a manifestar a través de un maestro, ¿sí? No existe eso ahora. Entonces, ni siquiera podemos recurrir a la sabiduría ancestral y a los arquetipos, porque no hay quien nos lo manifieste. Claro. Entonces, es ahí donde estamos en busca de construir nuevos valores. Y teniendo. Pero los valores ya están. Están ahí, solo que no tenemos a quien recurrir para que nos muestre el camino, el sendero, el satori en Japón, ¿sí? No tenemos a quién recurrir para que nos lo muestre. Entonces vivimos en una sociedad totalmente fragmentada, donde no hay ni qué seguir ni a quién seguir. Tienes toda la razón. Bueno, ya me toca casi despedirme, pasa rápido el tiempo, pero creo que ha sido muy, muy positiva esta conversación que hemos tenido. Vuelvo con mi querido Julio para que vayamos cerrando el tema y de repente recomendaciones. Yo la verdad me pongo en el papel y en los zapatos de los papás. Debe ser terrible porque empiezan a culparse, a sentirse que ellos han fallado, a pensar que todo lo que he trabajado para darle el último celular no sirvió de nada, es cierto, era mejor darle un abrazo, pero bueno, es una sociedad que presiona, me siento muy triste por los papás, ¿no? Yo no, de hecho no fallado, claro, para decir las cosas claramente. Terapia de shock. A lo americano. A lo gringo. No, a lo americano. Ya. A lo sudamericano. A lo sudamericano. ¿Verdad, no? Que cuando falla, falla y le riñes y le dices en su cara. No es cierto, tienes razón, así somos menos mal. No digo en sentido de culpa. Ya. La culpa es una distorsión cognitiva que domina la idea, Ramiro. Digo, es una falla de pensamiento. Debo reconocer mis errores y corregir. Eso no es desde la culpa, desde la vergüenza.
he cometido un error como padre, como madre, me informo, me capacito, recuerdo la tradición, que siempre va a estar, Satori, etc. La cosa es leerla, reaprenderla, reapropiarse de ella y ponerla en práctica. La gente que no sabe, hemos nacido sin saber, pues tiene la capacidad de aprender para corregir errores. De hecho, lo que está pasando con los adolescentes, el tema del programa de hoy, se debe exactamente a eso. No necesitas siquiera estar en una familia nuclear, no, necesitas tener la voluntad de quererlo hacer con tu hijo, con tu sobrino, con el hijo del vecino, con quien sea, y para eso tienes que tener las herramientas, la capacidad, y hacerlo. Reconozcamos que hemos fallado, punto. Y empecemos a mejorar Claro, y a resolver el problema. Porque acá se han fijado que nos quedamos mucho con las culpas, ¿no?, del pasado. Católicos somos, pues. Sí, Tenemos que estar. No, el hubiera no existe. No existe, si yo hubiera hecho eso, si hubiera hecho eso. No existe, existe hoy lo que viene. Corrijamos desde la información, desde capacitarnos y ya, vamos para adelante optimistamente. Ese sería mi mensaje a los papás, tíos, familia, a todos, frente a nuestros jóvenes, por supuesto, para poderlos ayudar en este tránsito. Y a los que están en ese noviciado juventud, hay noviciado adulto, ¿no es cierto? Noviciado. En desarrollo humano llevamos el noviciado adulto. Bueno, le pondremos noviciado joven, ¿no? Para que sea camino a la juventud. Y ya para todos los que tenemos hijos adolescentes y todo aquello. Igual, al final, recomendación a los papás de pronto. Nosotros planteamos en este periodo el suma camaña. Claro. Hemos escuchado el suma causa en quechua, el vivir bien o buen vivir. Significa devolvernos la armonía. Entonces, como bien dice, ¿no?, hemos cometido errores. Ya está. Ahora, empecemos a trabajar. Tenemos los lineamientos que son las experiencias ancestrales. Tenemos lineamientos. Ahí está el respeto, la dignidad, el honor, el cariño, el afecto. Tantos tenemos. Ahora, decimos, falta el maestro, el amauta falta, el yatiri falta, ¿no?, que pueda transitar, que pueda hacer, no solamente decir, hacer. Entonces el papá, mamá, también puede hacer. Entonces es un llamado profundo a la vida. Nosotros como papás, todos creo que somos papás. Entonces en el contexto, porque detrás de nosotros, al lado de nosotros, delante de nosotros están nuestros hijos y nos están observando cada día, cada instante. Entonces, desde que despertamos, dormimos, comemos, todo está ahí. Entonces, es un llamado profundo de la vida, es asumir nuestra responsabilidad generacional, decimos. Un desafío, ¿no? Entonces, porque si nosotros vamos a echar solamente la culpa o emerger de la culpa, no va a resultar, sino el hecho es de que tengo una responsabilidad, soy papá, y además soy profesor, soy catedrático, entonces tengo que empezar a emerger desde el espacio y lugar que me ha tocado, el tiempo que me ha tocado vivir, en los valores. Y los jóvenes son desde la cosmovisión ancestral, son los que tienen la fuerza para revitalizar la vida, para dinamizar la vida, y activar, claro, para hacer brillar la vida, porque cuando se miran al espejo ellos, pero se afanan en los detalles. Eso pueden hacerlo en todo esto. Si lo hicieron joven, brillaría. Cierto, ¿no? Brillaría. Es verdad, entonces, es verdad. Nosotros ya dejamos pasar, no, déjalo ya. Y cansados ya estamos, ¿no? ¿Para qué? Por ejemplo, en la comunidad, no, tú hazlo. Entonces se afana en un detalle porque está brillando y quiere que brille alrededor. Deberíamos detenernos, tenemos que detenernos ahora, porque ellos tienen una fuerza, esa energía interna, ese sama decimos, ese ajayu brillante, ¿no? Joven, pues. Es joven, pues. Tahuaco es Huayna, entonces Tahuaco, Huayna brillan siempre, van a brillar. Entonces dejemos que brille, que nos permitan, que nos acompañemos para que brille alrededor. Tienes toda la razón, gracias Fernando. A ti, gracias. Ha sido un gusto tenerte. Igual, Ramiro, cerraremos para los papás, yo quisiera que hablemos con él. Ser padre no viene con indicaciones ni manual de procedimiento, ¿no? Entonces tenemos nomás que recurrir al ensayo y al error, no hay otra. ¿Sí? Pero yo pongo un reto a los padres y tomando esos dos elementos, sean creativos y vean cómo puedo generar un lazo afectivo con mi hijo, cómo puedo retomar ese lazo afectivo y cómo puedo brindar soporte emocional a mi hijo. Con esos dos elementos, si logro
desarrollar un lazo afectivo y logro generar ese soporte emocional, yo creo que es un buen comienzo. Después ya podemos hilar más fino. Qué lindo. Gracias, Ramirito, gracias a ambos. ¿Dónde te encontramos? Porque después la gente me reclama que no pregunto. En San Miguel, en la avenida Montenegro, el edificio Arzal, el 279-1087, ahí van a encontrar al joven doctor. Al joven doctor, muy bien, brillante doctor. No, pero que brilla, pues si es joven, brilla. ¿Tú haces terapia, tú acompañas, asesoras? ¿Te puede buscar la gente? En la calle, siempre estoy en la calle. Estás caminando por ahí. Haciendo compras con mi esposa, en el mercado. Nos encontramos, charlamos también, pues nos conversamos también. Bueno, y los viernes aquí a las 11 de la mañana, llega a 11 puntualísimo, agárrenlo ahí también. Gracias. Muchas gracias. Gracias de verdad. Espero sientan lo mismo que yo, que es como que un ingrediente tan lindo y tan enriquecedor que nos va a ayudar a entender muchas cosas, ¿no? Gracias. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Bueno, todos vamos por estas etapas de la vida. Creo que tenemos que darnos cuenta que a la larga, por mucho que zapatemos en teorías, en todo, siempre vamos a regresar a lo más básico del ser humano: el afecto, la compasión, el respeto y el amor. Necesitamos más elementos para poder ser sociedades felices. Un abrazo. Hasta la próxima.